Ok, ahora vamos a repasar la otra parte del páncreas, que son las pancreatectomías distales. Entonces, como ya saben, lo que es la pancreatectomía distal es básicamente todo lo que no es un Whipple, ¿no es cierto? Es quitar la cola, de vez en cuando el cuerpo, de vez en cuando incluso el cuello del páncreas. Normalmente se preserva la arteria gastroduodenal, como por definición, y se hace tanto como para cirugías malignas como para cirugías cancerosas, problemas cancerosos o para trauma de vez en cuando o problemas con la pancreatitis. Entonces, dentro de las preguntas de las cosas que quiero hablar son algunos de los temas que repasamos, pero hay algunos otros que son específicamente para las distales. La primera pregunta es, bueno, ¿lo hacemos abierto o laparoscópico? O de forma, mínimamente invasivo, que es laparoscópico o robótico. Bueno, estos son los estudios randomizados que más impacto han tenido. Vamos a repasar en particular el LEOPARD y Diploma, y Diploma un poquito más tarde, pero este es como un resumen de lo que son. Entonces, bueno, el LEOPARD, el LEOPARD Trial fue un estudio bastante interesante porque no solamente los cirujanos estaban involucrados en lo que era la randomización, pero los pacientes también, porque los pacientes les cubrieron la barriga con unas gasas entera. Y de esa forma el paciente no sabía si había tenido una cirugía laparoscópica o abierta, que es interesante porque quita el factor de que el paciente se sienta mejor o peor por algo psicológico y no por lo que la cirugía le hizo. Entonces, su objetivo primario fue ver qué tan rápido la gente se recupera de la cirugía. Y en todo lo que midieron, como pueden ver, los pacientes que tuvieron la cirugía mínimamente invasiva, las cuales la mayoría fueron laparoscópicas, se recuperaron más rápido, volvieron a su vida diaria, tenían menos dolor, etcétera, etcétera. Y eso sin saber si habían tenido cirugía abierta o laparoscópica. En otros resultados vieron que, de nuevo, como hemos visto con el Whipple, las cirugías se tardaron un poco más, laparoscópicas o mínimamente invasivas, pero hubo menos sangramiento. No hubo ninguna gran diferencia en el tipo de tumor que había, etcétera, etcétera. Y de lo que eran las complicaciones, no hubo ninguna gran diferencia entre las complicaciones de abierto o mínimamente invasivo. Y no, esto es lo importante, ¿no? Porque queremos saber, bueno, si le damos beneficios de que tenga menos dolor, hay que asegurarse de que no tenga una complicación, otra razón para estar en el hospital más. No hubo diferencia, ni en fístulas, ni en otras complicaciones, y los pacientes pasaron menos tiempo en el hospital teniendo la cirugía mínimamente invasiva. Entonces, otra pregunta, ¿se deja un drenaje o no se deja un drenaje? Esto es algo que se ha debatido mucho dentro del mundo de cirugía de páncreas y mucha gente tiene ideas de por qué o no se debería dejar un drenaje. La idea de dejar un drenaje es porque si es que hay un líquido pancreático, se puede colectar ese líquido, se puede drenar y prevenir que hayan complicaciones basadas en el líquido que no se controla. Los estudios no había ninguno grande randomizado hasta recién ahora, entonces la mayoría de los estudios eran retrospectivos y se veía un poco de mezcla de los resultados, pero este fue uno de los más grandes, se hizo en preparación más bien para el estudio randomizado, y lo que ellos vieron es que en los pacientes que se les dejaban drenaje, habían más incidencia de fístula pancreática, más incidencia de readmisión y más complicaciones en general. También cuando miraron a complicaciones serias, vieron que habían más incidencia de los pacientes que habían tenido un drenaje. Ese fue el factor más importante para ver si los pacientes iban a tener una complicación seria o no. Y eso parece un poco raro, ¿no? Porque uno dice, bueno, si hay un liqueo y no lo estoy drenando, ¿cómo puede ser que van a tener más complicaciones? Y la idea que nosotros también hemos investigado es que si es que uno es distinto un hueco a una distal, ¿no es cierto? En el hueco hay que dejar drenajes por otras razones, pero en las distales, si uno no deja un drenaje, lo que pasa es que el estómago normalmente va sellando el área donde uno operó. Acuérdense que el estómago va justo anterior al páncreas y de cierta forma previene de que ese líquido se vaya a otras partes de la barriga y que haya otras complicaciones. Y al dejar el drenaje, la idea es que uno está más bien rompiendo ese sello y está causando que haya un líquido constante. Entonces, esta misma idea se evaluó en lo que es el Pandorina Trial, que recién este año se publicó. Y ese fue un estudio randomizado, controlado, de bastante impacto. Y lo que hicieron, también en Holanda, varios centros quirúrgicos, y randomizaron bastante simple, los pacientes que tienen drenaje y los que no tienen drenaje. Y lo primero que querían ver es, bueno, ¿hubieron más complicaciones o no? Y sin duda los pacientes de complicaciones severas,
los pacientes que tuvieron drenaje tuvieron una incidencia más alta, de 15 versus 20%. Ahora, si es que ven incidencias en general de otras complicaciones, particularmente de fístulas, hubieron el doble de incidencia de fístula pancreática a los pacientes que se les dejó drenaje, pues del 12 al 27%. Y de nuevo, eso es bastante significativo, es casi contraintuitivo, ¿no? Es lo que uno, si no cree en no dejar drenaje, uno diría, bueno, sin drenaje van a tener más complicación, pero fue lo opuesto. Los pacientes que no tuvieron drenaje pasaron menos tiempo en el hospital y aparte de eso no hubo ningún otro problema de no dejar drenaje. Otras complicaciones en general vieron que tampoco hubo diferencia, o sea, la estadía en el ICU, sangramiento, etcétera, etcétera. Entonces, realmente hoy en día, basada en esta información, se considera que a los pacientes no se les debería dejar un drenaje. Ya sé que da miedo si es que uno está acostumbrado a hacerlo, pero en general, lo que hemos visto, la mejor data que tenemos, les va mejor a los pacientes sin drenaje. Bueno, otra pregunta, ¿qué tal para los pacientes con cáncer? ¿Se debería o no debería ser mínimamente invasivo? ¿Qué técnicas son las que más funcionan? Y cuando nos preocupamos del cáncer, en particular queremos asegurarnos de unos cuantos factores. Uno, ¿qué tanto van a sobrevivir los pacientes si se hace mínimamente invasivo o abierto? ¿Cuántos nodos linfáticos se pueden quitar? ¿Cuál es la tasa de R0, resección de las márgenes? Bueno, esto se ha estudiado, muchos de los estudios han sido retrospectivos. Uno de los como que mejores diseñados vieron 3 años de experiencia y vieron que en casi 2.000 pacientes, comparando lo mínimamente invasivo versus lo abierto, no hubo ninguna diferencia en los pacientes que tuvieron la cirugía mínimamente invasiva en la sobrevivencia. Ya, esos son pacientes con cáncer. Los pacientes, como ya hemos visto en otros estudios, pasaron menos tiempo en el hospital con la cirugía mínimamente invasiva. No hubo ninguna diferencia tampoco en cuando los pacientes empezaron a tener quimioterapia, cuántos nodos linfáticos se quitaron. Les voy a mostrar aquí que son 12 de promedio lo que quitaban. Nada de diferencia en la mortalidad, la morbilidad, la readmisión, etcétera, ni menos las márgenes positivas. Entonces, todo eso nos muestra que parece ser bastante seguro y factible hacer la cirugía de forma mínimamente invasiva. Ahora, más recientemente se publicó un estudio randomizado que se llama el Diploma, y esto sí fue comparando específicamente para tumores resecables del páncreas distal, si es que se debería ser mínimamente invasiva o abierto. Y de lo que ellos vieron, más bien hubo mejor resección R0 con lo mínimamente invasivo versus lo abierto. Y lo que les mencioné cuando estábamos hablando del robot, que había otro estudio que mencionó que había menos R1 con la cirugía robótica. Puede ser que al poder estar mirando bien de forma bien cerca, que haya una disección un poquito más cuidadosa, digamos, o más detallada, y que eso nos esté ayudando a tener una resección de R0 mejor. También, como sabemos, se demora un poco más la cirugía si es que es mínimamente invasiva, pero los pacientes en este estudio pasaron menos tiempo en el centro de cuidado intensivo, y también no hubo ninguna diferencia en lo que era la sobrevivencia, ni lo que era la recurrencia, ni local ni distal. Entonces, ya hemos visto otros estudios que nos muestran que hay ciertos beneficios, ¿no? El paciente tiene menos dolor, se va a la casa más temprano, etc. Y en los pacientes con páncreas es completamente factible hacerse la cirugía mínimamente invasiva. De nuevo, si es que miramos de nuevo los Miami Guidelines y repasamos las recomendaciones de ahí, dice que para las pancreatectomías distales, si es algo benigno, se debería considerar como la mejor cirugía hacer una cirugía mínimamente invasiva. Esto de nuevo es algo bastante impactante, decir que el estándar de lo que se debería ser mínimamente invasiva, por los beneficios que hemos hablado. Dice que hay mejor calidad de vida y que para los cánceres también parece ser completamente factible y seguro hacer la operación. Y esto fue incluso antes de que se publicó el diploma. Entonces, bueno, ahora quiero repasar un poco lo que es la técnica dentro de los 11 minutos que me quedan. Yo tengo la gran suerte de haberme entrenado con muy buenos cirujanos y ahora estar trabajando con un muy buen cirujano que es mi padre, que es un pionero en varias cosas dentro de la cirugía de páncreas, y él mismo desarrolló una técnica que le decimos el clockwise technique para hacer las distales. Yo he tratado las otras técnicas y no es solo por bias familiar, pero les puedo decir que para mí esta forma de hacer la distal es la más sensata y la que yo siempre hago. Entonces, bueno, ¿qué es el clockwise technique? Básicamente estamos haciendo las cosas de una forma casi como si fuera la cara de un reloj.
Empezamos con movilizar el colon, aquí cerca del vaso. Seguimos con la disección al inferior del páncreas, separando el mesocolon de lo que es el retroperitoneo acá. Nos cruzamos debajo del páncreas aquí. Cortamos el páncreas con engrapadora y después sacamos la parte posterior del páncreas así y después quitamos el vaso. Esta maniobra de ir de esta forma no es nada realmente fuera de este mundo, ¿no? Así, yo he hablado con cirujanos, muy buenos cirujanos, que no les gusta esta técnica, me dicen, no es necesario, es difícil por no sé qué razón. La realidad, todo lo que esto nos está haciendo, nos está mostrando el retroperitoneo, nos está permitiendo ver claramente lo que vamos a hacer antes de meternos a hacer la disección cerca del páncreas. Si no, muchas veces uno se confunde que está la grasa del colon, que está esto pegado al vaso, etcétera, etcétera. Otra parte de esta técnica que es bastante importante es cómo se posiciona el paciente. Como ven acá, están un poco con el lado izquierdo elevado, no demasiado, pero la idea es poder usar la gravedad para ayudarnos. Al estar moviendo el colon, al estar disecando el retroperitoneo, al tener el paciente en un ángulo, la gravedad es lo que más nos mueve todo. Normalmente no necesitamos nada para retraer ni el colon ni el estómago, por el hecho de que la gravedad ya está moviendo todo hacia abajo. Como ven acá es importante que no estén demasiado hacia el lado derecho, porque también queremos poder ponerlos más o menos planos si es que es necesario. Y esto se va ajustando un poco dependiendo de dónde está la lesión. Si la lesión está muy central, muy cerca a la mesentérica, la arteria y la vena mesentérica, los ponemos un poquito más planos porque vamos a ir más al centro. Pero si está más distal, sin nada de pena los ponemos casi de lado. Esos son donde ponemos los trócares. Normalmente usamos 2 de 12 y 2 de 5. Se va ajustando también, obviamente, dependiendo del paciente. Si el paciente es muy obeso, entonces se pone un poquito más hacia la cabeza estos dedos de abajo. Pero en general se ponen solamente 4. Y bueno, como les digo, la disección acá les voy a explicar un poquito más los pasos. No está funcionando este video. Bueno, de nuevo, aquí lo importante es meterse al plano. Normalmente pensamos aquí en el colon izquierdo, el plano como si uno estuviera haciendo una colectomía izquierda entre el mesocolon y el retroperitoneo. Eso de vez en cuando lo seguimos dependiendo de cuánto hay que movilizar eso hacia abajo, hasta el sigmoide. Y después subimos y bajamos esta parte. Ahora, lo que de vez en cuando es difícil es la transición entre esto y ancha el lesser sac, lo que va detrás del estómago. Entonces, de vez en cuando, si está medio pegado acá, nos metemos a través del ligamento gastrocólico al lesser sac y hacemos una conexión aquí. Y una vez que tenemos esto, vamos reflectando todo para abajo. Como les digo, la gravedad nos ayuda a que solito se vaya saliendo de donde estamos operando. Y así nos movemos en esta dirección. Una vez que hayamos hecho eso, nos vamos por detrás del páncreas. Y estando detrás del páncreas, uno puede ir, normalmente se incluye la vena y la arteria. Ahora, hay que tener cuidado con la vena mesentérica inferior, porque como sabemos, de vez en cuando se mete en la esplénica, como en esta área. De vez en cuando va a la superior mesentérica, la vena, de vez en cuando incluso aquí con una trifurcación. Esto es algo que se ve en las imágenes antes de la cirugía, para tener una idea del plan de dónde se va a operar. Pero normalmente se mete acá, se puede incluir la arteria y la vena juntas, y se pasa a la engrapadora. Ahora, de vez en cuando, si es que estamos haciendo lo que decimos en la subtotal, hay que hacer una disección un poquito más cautelosa detrás del páncreas, como aquí, donde va la vena porta, donde va la mesentérica. Esto de vez en cuando significa que hay que separar la vena esplénica, aislarla, y la arteria, si es que está también separada cerca de la ciliaca. Pero de igual se puede hacer, especialmente movilizando todo esto, como les digo, se abre bastante bonito y se puede hacer sin problema. Este es un instrumento que usamos que se llama, le decimos el finger, es básicamente un retractor esofagogial al esófago, y que tiene como que un dedito que se puede doblar. Entonces, lo bueno es que no es filudo, se puede usar incluso para la disección un poco, se dobla, se levanta. Normalmente le ponemos un Penrose para retraerlo anteriormente, y después pasamos la engrapadora. Ahora de nuevo, no sé, desafortunadamente no están los videos, pero la engrapadora, lo que nosotros hacemos es algo que le decimos el stepwise compression, que básicamente se va comprimiendo de una forma muy lenta. Muchos de los fellows que les estamos enseñando es como que les empieza a doler la mano,
se vuelven ansiosos, se aburren, porque no es algo de llegar y cerrarlo. A veces nos demoramos 1 o 2 minutos en solo cerrar la engrapadora. Se va apretando hasta que se siente mucha resistencia y después se para. Cuentas como que a 15, 20 segundos, después sigues apretando. Y la idea es que de a poco vas deshidratando al páncreas cesárea, vas como que empujándolo sin romper el páncreas. Lo que uno no quiere es fracturar el páncreas porque ahí puede haber líquido. Siempre usamos una engrapadora con reinforcement para ayudar a cerrarlo. Y si es que vamos cambiando el tamaño de las grapas dependiendo de qué tan grueso está el páncreas. Una vez que hayamos pasado 1, 2 o 5 minutos cerrándolo, lo cerramos y de ahí ya, como les digo, normalmente se incluye la vena a la arteria y se corta. Y después esta parte es como que ya cuando estás llegando a la casa, esa es la parte más entretenida porque es bastante simple. Se va disecando ahora de derecha hacia izquierda. Muchas veces cuando estamos bajando el colon, al principio cortamos parte de estas adhesiones al vaso, pero si no, se pueden hacer ahora al final sin problema. Se puede, dependiendo de cuál es la indicación para la cirugía, se puede hacer más profundo, más posterior, incluso se puede incluir la fascia de Gerota, se puede incluso incluir la adrenal si es que es necesario y parece que el tumor la está involucrando. Igual de que se hace el RAMPS, no sé si ubican el RAMPS, que se describió de Strasberg, que es, describe empezar la disección aquí cerca de la ciliaca e ir muy posterior, incluir todos los nódulos linfáticos. Si es que es cáncer, es completamente factible hacer esto. Como les digo, no es una técnica que es radicalmente distinta a lo que hacen nuestros cirujanos. Lo único que tiene es pasar unos extra 20 minutitos, 15 minutos, movilizando todo para que sea más fácil de progresar con la cirugía. Y después se quita el vaso. Obviamente se puede tratar de preservar el vaso con esta misma técnica, solo no se cortan las arterias de las venas, se puede hacer un Warsaw, etc. Pero así es. Ahora hemos evaluado los resultados de esto. La primera vez que se evaluaron casi 9, 10 años de resultados eran 260 pacientes. La tasa de fístula era 9%. Normalmente en esta época los cirujanos publicaban 25, 30% como algo aceptado. Fue tan baja la tasa que se invitaron a cirujanos de Holanda que vengan a Estados Unidos a repasar todos los récords y asegurarse que no había ningún error. E incluso con eso vieron la misma tasa baja de fístula. De nuevo, esto también es en general no incluyendo un drenaje, pero incluso eso es más bajo de lo que vimos en el estudio recién, Pandorina, de no dejar drenaje. Morbididad y conversión abierta es aceptables. Volvimos a repasar un poco más tarde el mismo grupo con unos cuantos pacientes más y concentrándonos en lo que eran los pacientes que habían tenido resección para cáncer. Y como ven, hubo una incidencia R0 93.3%. Esto es más alto incluso de los otros estudios randomizados y de lo que se publica con las distales abiertas usando el RAMPS. Los nódulos que se disecaron fue promedio 23.6, ¿no? Incluso más de lo que se menciona con nosotros. Y se los digo esto no para decir que impresionante nuestra técnica, somos genios, no lo somos. Como les digo, yo creo que es una técnica bastante simple, está más bien usando uno de los principios más básicos de la cirugía, que es hay que exponer bien el tejido, hay que ir paso a paso, hay que identificar la anatomía. Pero sí creo que haciendo esta técnica nos ayuda a hacer una cirugía mejor y por eso es que le hacemos sin falta. Se puede hacer robótica, lo único que el bajar el colon de vez en cuando es un poquito molestoso porque el robot es difícil ir que vaya desde, ¿me entienden?, mirando hacia abajo, hacia arriba, entonces muchas veces si es que lo vamos a hacer robótico, hacemos la movilización del colon laparoscópica y después robótico. En general yo creo que se puede hacer fácilmente laparoscópico y no hay gran beneficio para hacerlo robótico en mi opinión. Muchas gracias.